tardes, días. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente. Estoy muy contento de poder estar hoy aquí. Siempre digo yo, es un privilegio, es una honra que Dios pueda contar contigo, que Dios pueda llamarte a las filas, ahí a la batalla, donde Él te necesita. Amén. Y que estemos predispuestos siempre en poder hacerlo, en poder estar ahí esforzados, porque al final, si Dios te llama, es porque Él te capacita, amén. Así es, y Él te va a dar las armas, y Él te va a dar las estrategias, y Él te va a dar todo lo que tú necesitas cuando estés ahí, así que cuando el pastor o la pastora te llame a orar, no tengas vergüenza, es que yo no sé orar, pastora, yo no sé, no te preocupes, Dios te va a dar esa palabra, Dios te va a dar ese fluir y esa tranquilidad que tú necesitas, y al final orar es hablar con Dios, no hablar con papá. Yo ya estoy contento de poder compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón. Sin ti, yo no me muevo de aquí. Conocí a Dios hace varios años atrás, sobre los 13 años. Recuerdo que en el baño de la iglesia me habían invitado. Se acerca un jovencito, 10 años más o menos, y me hace una pregunta. Me dice, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? Él tenía 10 y yo tenía 13 años en el baño de los hombres. Y había escuchado eso antes, pero nunca lo había sentido tan claro como en ese momento. Y recuerdo que yo le dije, no. Y él me dice, 10 años. Y él me dice, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración de fe. Cerré los ojos y recuerdo que esa fue una de las oraciones más sinceras que he hecho en mi vida a mis 13 años. Y desde ese momento he tratado, y como cada uno de nosotros, he tratado de buscar a Dios, de seguir la voluntad de Dios, de seguir sus mandamientos, de intentar obedecerle cada día, bautizándome, haciendo lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Y así Jesús también hablaba y enseñaba a los discípulos sus mandamientos, les predicaba, les hablaba y también les enseñaba de todo lo que tenían que hacer, cada paso que tenían que hacer. Y vemos como también en Hechos nos habla acerca de Felipe, cómo se encontró con el etíope, y en el cual dice la palabra que viendo al etíope le enseñó y le dijo, guiado por el Espíritu Santo, Felipe guiado por el Espíritu Santo lo llevó al etíope y le enseñaba la palabra de Dios, lo que el etíope no entendía, y mostrándole cada paso, lo que tenía que hacer, lo que tenía que seguir. Le dijo, tienes que ser bautizado. Y escuchando eso, el etíope, esa palabra, vino revelación a su vida, lo entendió. Y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide de que yo pueda ser hoy bautizado? La palabra para el eunuco pasó a ser de una simple palabra a una revelación. Cuando la palabra pasa a ser revelación a nuestras vidas, cambia el concepto, cambia nuestra forma de ver lo que se nos está diciendo. Conocemos a discípulos entregados que cuando le damos una palabra le decimos, tienes que ordenar tu vida, mira, este es el problema. Y luego te das cuenta y lo ves que ese problema lo han solucionado, lo han quitado y te alegras porque estás viendo de que ha entendido y de que ha obedecido, de que eso tiene que cambiarlo. Y nos alegra el corazón. Cuando vemos personas obedientes que quieren escuchar, que los pastores te dan un consejo y escuchas el consejo y tratas de obedecerlo y te alegra el corazón. Recuerdo que estábamos bautizando, en un momento yo estaba apoyando a un pastor y estábamos bautizando, estábamos a punto de empezar, 15 minutos antes, ya estaba todo listo, estábamos dando las últimas detalles y recuerdo que había un jovencito que recién había predicado de la palabra de Dios, estaba en la puerta. Era muy joven, muy bebé espiritual, una semana más o menos que se había convertido, pero estaba obedeciendo y obedeciendo en lo que le estaba diciendo. Y recuerdo que estaba en la puerta y me llamaba, me decía, ven, ven, ven.
Yo no puedo, vamos a empezar ya. Y me decía, ven, insistentemente. Y recuerdo que no tuve más remedio que ir. Y digo, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué necesitas? Estoy a punto de empezar, vamos a punto de empezar a bautizar con el pastor. Dime, ¿qué necesitas? Me mira y recuerdo que me miró y me dice, yo quiero bautizarme. Y yo, espérate, ¿cómo que yo quiero bautizarme? No, le digo, es que no sé, esto lleva unas pautas, hacemos una clase prebautismo y tal, y aparte no tienes ropa, no. Y me miró y me dijo, yo quiero bautizarme. Y vi ese anhelo y ese ímpetu en su corazón, eso de querer, y yo dije, este tiene algo diferente. Recuerdo que fui del pastor y le dije, pastor, tengo este discípulo que me dice que quiere bautizarse, ¿qué hacemos? Y me dice, ¿tú cómo lo ves? Yo, pastor, y el pastor, genial, dice, perfecto, tráelo, lo bautizamos. Y le digo, mira, vale, te vamos a bautizar, pero no tienes ropa, no te preocupes, yo vivo cerca. Salió corriendo, se fue, se cambió y en 2 minutos ya estaba de blanco vestido y pasando a las aguas. Cuando conoces a personas, cuando empiezas a ver a personas que quieren, que su anhelo solo es buscar a Dios, servir a Dios, caminar con Dios, y si una palabra se les revela, quieren hacerlo porque quieren agradar a Dios, quieren buscar a Dios y quieren estar más ahí. No hay nada que pueda detener ese fuego, esa hambre, ese ímpetu que ellos quieren, que está en sus vidas. Amén. Cuando somos guiados por Dios y su palabra, vino a ser revelación, se revela lo que se nos está diciendo. Cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a caminar por obediencia, pero en medio vamos acercándonos a Él y empezamos a implantar una relación con el Espíritu Santo cada vez más, una revelación con el Espíritu Santo cada vez más. Lo que tú has alcanzado con el Espíritu Santo es el reflejo de lo que vives, de lo que vives. Lo que tú has alcanzado con el Espíritu Santo es lo que practicas en lo natural. Tu vida es un reflejo de tu intimidad con Dios. Como tú vives en el trabajo, como tú vives en tu hogar, en donde estés fuera, es el reflejo de tu intimidad, de tu relación con el Espíritu Santo. Yo a veces me paso un poquito porque voy al trabajo y yo me creo especial en el trabajo. Yo digo, yo creo que antes cierra la empresa de que me voten a mí. O antes, porque es así. Digo, y es difícil que voten a un chico trabajador, guapo, humilde, sabio y hermoso como yo. Pero es así. Y si algún día Dios me mueve, lo tendré muy claro de que será para algo muchísimo mejor. Cuando somos guiados por Él, por su palabra, todo viene a ser diferente a nuestras vidas. Vemos que cuando nos hablan del diezmo, de las ofrendas, el pastor se para aquí y empieza a hablarnos del diezmo y de las ofrendas. Empezamos nosotros a pensar, ya van a pedir plata otra vez, ya van a pedir dinero otra vez. Y no entendemos que verdaderamente papá es el dueño del oro y de la plata. Y que si nosotros no abrazamos eso, no entendemos eso, si no traemos esa palabra a nuestra vida como revelación, si no abrazamos, si no lo entendemos, no vamos a poder caminar creyendo de que quien está detrás de nosotros, de que quien es papá, de que quien es el dueño de todo, es el dueño de todo. Recuerdo que una vez estábamos cuando era bebé espiritual, estábamos en una reunión de jóvenes. El pastor dice, vamos a pasar los diezmos y la ofrenda. Y todos estábamos sentados. Pasen. Nadie se movía. Todos adolescentes, jóvenes. Recuerdo que tenía 17, 18 años. Recuerdo que él dice, aunque sea 50 céntimos, pasa y dalo al alfolí. Todos sentados, nadie se movía. Aunque sea 20 céntimos, dijo. Ya se dio cuenta que todos éramos pobres arrancados, que no teníamos ni dónde caernos muertos, jóvenes ahí. Y dice, aunque sea 20 céntimos, dice, saca de tu bolsillo y ven y pasa.
todos sentados y nadie se movía, todos esos jóvenes. Digo, Dios santo. Y creo que el pastor ahí se pensó y dijo, aquí tengo que lanzarles una palabra de fe porque estos pobres desgraciados no tienen ni dónde caerse muertos. Pero él dijo algo que ha sido rema en mi vida. Él dijo, mete tu mano en el bolsillo. Está bien, dice, mete tu mano en el bolsillo. Cierra tu puño. Y di esto. Dios, hoy no tengo, pero mañana tendré y te honraré. Y pasa adelante. Y recuerdo que yo me metí la mano al bolsillo y dije, Dios, hoy no tengo, pero mañana tendré y te honraré. Y pasé y puse mi mano en el alfolí. Y esta palabra ha sido rema en mi vida. Y aún cuando no he tenido ni 20 céntimos, Dios ha sostenido mi vida. Dios me ha ayudado, Dios me ha levantado. Poco a poco Él ha ido supliendo. Y hoy puedo decir que esa palabra se ha hecho rema en mi vida. Vino en cierto momento otro predicador y me dijo, como vagabundo no vivirás ni dormirás. Ya no vas a vivir, ya no vas a vivir pidiendo prestado. Veo la economía, tu vida, y yo agarrando palabra y agarra palabra y me lo creo. Como vagabundo no voy a vivir. Y aunque no tenga dónde dormir y que todo el mundo se me ofrezca, vete a mi casa. No. Como vagabundo yo no voy a vivir, ni voy a pedir prestado. Eso me lo creo. Eso es lo que yo implanto y declaro en mi vida. Lo creo. Lo he traído como revelación a mi vida. Y cuando se nos habla de los diezmos y de las ofrendas, tenemos que entender de que crecemos en lo espiritual, en lo emocional y en lo financiero. Desarrollamos en nosotros, desarrollamos en lo espiritual, desarrollamos la fe. En Romanos 10:17 dice, así es la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando creemos en lo espiritual, obedecemos la palabra que se nos ha sido revelado. Obedecemos. Desarrollamos lo emocional. Desarrollamos carácter. Ya no cualquier cosa se nos hará quitar nuestra confianza en Dios. No des lo que tienes, que es lo último. No, yo he apartado esto para Dios y se lo voy a dar. Aunque me toque comer esta semana arroz con huevo. Porque hay un carácter, se empieza a formar un carácter en ti. No, esto yo lo he apartado. Créeme que cuando tú digas, voy a apartar esto para Dios, ese día se te van a presentar 20,000, esa semana te van a presentar 20,000 problemas, 20,000 facturas, 20,000. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando tú declaras que quieres apartar esto para Dios o quieres ofrendar porque ves una necesidad en la iglesia o lo que sea, esa semana se te presentan 20,000 problemas porque el diablo sabe. Pero tenemos que formar ese carácter, y vemos que cuando diezmamos y ofrendamos, vamos, ya no es por emociones, sino no por lo que nos digan, sino porque empieza a haber una revelación en nuestras vidas. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, yo no abriré las ventanas de los cielos. Desarrollamos en lo financiero, todo lo que viene en tu mano prosperará, todo lo que toques prosperará. En Proverbios 3:6 dice, reconoce a Jehová en tu camino y Él enderezará tus veredas. Que todo lo que tú hagas y donde tú estés, significa que no dice que no dice que va a enderezar el camino, dice que va a enderezar lo que haya delante de tu camino. Mientras tu mirada esté enfocada en Dios y tú digas, Dios, tú eres mi prioridad, tú eres mi guía, entonces voy a servirte, voy a buscarte y yo me preocupo por tus cosas. Mientras tú te preocupas por tus cosas y caminas mirando a Dios, a la voluntad de Dios, a las cosas de Dios, cuando vengan los problemas, Dios los va a quitar. Cuando vengan los obstáculos, los va a quitar, los va a mover. Tu senda, tu vereda siempre va a estar guiada por Dios. Pero muchas veces viene la prosperidad a nuestra casa, a nuestra vida, económicamente, musicalmente, ministerialmente, y nos acomodamos, nos relajamos. Empezamos a hacer las cosas automáticamente y creemos erróneamente de que lo que tenemos en la vasija, el aceite que tenemos en la vasija es suficiente. Y dejamos de buscar y dejamos de hacer la excelencia, de darle la excelencia a Dios. Dejamos de servir como antes. Ya tocamos y yo solo vengo aquí y no nos preocupamos por tener esa relación con Dios. No nos preocupamos por tener esa intimidad con Dios. Y es tal cual. Recuerdo en cierta ocasión, estando ensayando, recuerdo que me senté en la batería
Y recuerdo que yo le dije a Dios, Dios, hoy yo quiero dedicarte a este ensayo. Y empecé y dije, ¿será que le gusta el rock? Y empecé yo. ¿No suena la batería? Y empecé yo, pum, pa, pum, pum, pa, pum, pa, pum, pum, pa. Y después dije yo, ¿será que le gusta el merengue? Y empecé a hacer un sonido de merengue en la batería, ritmo. Y dije, ¿será que le gusta la salsa? Y empecé, no, ya está, no te preocupes. Y empecé a hacer un ritmo de salsa en la batería. Y de repente que yo estando tocando, ensayando, haciendo todo, haciendo ruido, dándole, porque soy baterista y me gusta el ruido. De repente que escuché algo que abrazó mi corazón y me dijo, no, me dijo, yo no quiero que me adores así. Me dijo, yo quiero que me adores sin nada. Y yo, ¿cómo? ¿Sin nada? No te entiendo. Sí, sin nada, déjalo todo. Y lo único que recuerdo que en ese momento pude hacer fue arrodillarme y adorar. Sin nada. Pero ¿cómo, Señor, si yo hago ruido? Mi instrumento, sin nada. Dios muchas veces quiere que tu ruido, que lo que tú llevas dentro, sea el mayor ruido. Dios quiere que tu mayor ruido sea tu silencio muchas veces. Dios quiere que haga más ruido lo que tienes dentro de ti que lo que pueda ser tu talento. Muchas veces lo hacemos al revés. Gritamos más y menos intimidad y menos silencio. Y eso era lo que Dios entendió. Claro que a Dios le encanta la música. Dios en otro momento Él va a querer que yo le adore con mi instrumento. Pero en ese momento Él me estaba enseñando de que no era lo que yo pensaba, de que no era por lo que yo hacía, sino era intimidad con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que veremos a muchos profetizar, a muchos de hacer milagros, pero allí en el cielo nos vamos a sorprender. Pero ¿cómo? Aquí falta este, aquí falta este. Y Dios dice, no los conozco, nunca los conocí. Fueron hacedores de maldad. Que lo que nos sostenga no sea el don o el poco aceite que tenemos en nuestra vasija, sino sea la constante renovación de su presencia del Espíritu Santo. Amén. La constante presencia de su Espíritu Santo. Pero vemos ejemplos en la Biblia, cómo Saúl terminó sus días. En 1 Samuel 15, 11, 12 dice, Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Aquí nos damos cuenta de que cuando una persona empieza a decaer, se levantó un monumento para sí mismo. No, estos cristianitos no saben honrar al varón de Dios. ¿Cómo? He venido de ganarles una batalla y no me han honrado. Les voy a enseñar, me voy a hacer un monumento para mí, para que vean cómo se honra al varón de Dios. ¿En qué momento pasó Saúl de darle honra, gloria a Dios y esa dependencia de Dios a hacerse un monumento para sí mismo? ¿En qué momento pasó Dios? Muchas veces estamos tú y yo, qué guapo soy, qué crack soy, qué bien canto. Ay, si yo no estuviera en esta iglesia, ya se hubiese terminado. Ay, si no, el pastor o la pastora no me tuvieran aquí, yo ya se hubiese acabado. Muchas veces eso grita a nuestro corazón. Y no nos damos cuenta de que si tú no quieres ser ese instrumento útil, Dios va a utilizar a otro. En el verso 30 dice, le dijo,
yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová, tu Dios. Cuando te importa más el qué dirán, en el qué dirán, a lo que en realidad qué dirá Dios. Ven, le dijo Saúl a Samuel, ven para honrar a tu Dios. ¿En qué momento dejó de ser mi padre? Ven para adorar a mi padre, ven para adorar a mi Dios, a ser tu Dios. Vemos también cómo nos habla en la Biblia acerca de Sansón, el cual fue apartado, fue llamado Nazareno, apartado por Dios, fue escogido, fue preparado, el Espíritu Santo estaba con él. Pero él desechando todo eso, dice la palabra de Dios que terminó siendo objeto de burla en manos de los filisteos. Recuerdo en cierta ocasión, vino una persona vino a mi casa y estábamos hablando, más o menos tenía 60 y pico de años, estábamos hablando y no lo conocía. Me muestra, me dice, mira, yo he estado en campañas, yo soy esto, yo soy lo otro, y me muestra videos en YouTube y tal, y yo, bien, no lo conozco. Yo he estado haciendo esto, haciendo lo otro, predico aquí, predico allá, yo hago esto, muchas cosas. Y yo, qué bien, perfecto, qué bueno. Y de repente me suelta y me dice, estoy enamorado. ¿Estás enamorada? Sí, sí. Y estaba con la chica. La chica tenía 20 años, 20 y pico de años, y él tenía 60 y pico de años. Claro, yo viendo esa situación, tragaba saliva. Digo, Señor, ¿por qué me pones en esto? Y claro, tengo mucho respeto hacia los hombres de Dios, y a veces prefiero cortar y no decir poco, que sea Dios o que los corrija. Pero empezó a hablar y llegó un momento que hablaba y hablaba más su carne que lo que él decía. Llegó un momento que hablaba más su carne en lo que estaba diciendo, Y recuerdo que yo no quise decirle mucho, pero lo miré y le dije, que no termines tus días siendo vergüenza delante de Dios. Que no termines tus días siendo un instrumento de vergüenza en manos del diablo para Dios. Porque había desorden en ese momento. Todos nos equivocamos, no lo juzgo. Yo recuerdo que luego terminaron y fue algo bueno para él y para ella. Luego a las semanas me enteré, se habían cortado, se había solucionado. Pero que no terminemos nuestros días siendo esa vergüenza, siendo un instrumento de juguete, como lo fue Sansón en manos del diablo. Amén. Pero qué bueno que conocemos a hombres de Dios que se aferran y que anhelan la presencia de Dios y que lo único que quieren es agradar a Dios. Y eso es Moisés. En la historia Moisés nos habla en la Biblia nos habla de que Moisés se acostumbró a vivir en el mover de la gloria de Dios. Moisés se acostumbró a vivir lo natural, a hacer natural lo sobrenatural. Moisés vivía en un constante mover que el Espíritu Santo, que la misma presencia de Dios había descendido y le había tocado. ¿Te imaginas tú y yo poder vivir esa relación que llegó a vivir Moisés? Ese mover, tan solo el 1% de lo que tuvo esa relación Moisés con Dios. ¿Te imaginas poder disfrutar del Espíritu Santo, de su amor, de esa relación tan especial? Cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando conocemos al Espíritu Santo, empezamos a vivir una marea de gloria. Y cuando tenemos una dificultad, sabemos que en Él está la respuesta, que en Él está todo, Muchas veces Él nos prueba, Él nos guía, Él nos lleva a situaciones, pero es porque estamos en sus manos. Y Moisés vivía en una época de gloria. Por la noche, dice la palabra de Dios, que los guardaba la nube
y por el día, por el día los guardaba la noche los guardaba la nube, y por la noche los guiaba la columna de fuego. Y Moisés vivía esto como natural. Tenía hambre, tenía maná. Querían carne, pájaros estrellaban y tenían carne. Era lo natural que vivía cada día Moisés. Y un día Dios lo llama a Moisés y empezó a susurrarle: quiero hacer el tabernáculo. Empezó a darle las instrucciones. ¿Te imaginas que Dios te susurre al oído y te diga: hoy quiero que me cantes esto, hoy quiero que prediques esto, hoy quiero esto de ti? ¿Te imaginas que tener esa relación con la misma presencia de Dios, que en todo momento Dios te esté hablando y susurrando? Se acercó al oído de Moisés y le dijo: yo quiero que me hagas el tabernáculo de esta medida, con este material, de esta forma. Cada paso estaba diciéndole Dios a Moisés. Y en un momento Moisés subió a orar al monte de Sinaí. Y Jehová le dice: baja pronto. Baja pronto, le dice Dios, porque estos a cuales tú sacaste se han descarriado, han hecho un becerro de oro, míralos. Se han descarriado. Y Moisés, estando en el monte Sinaí, bajó apresuradamente y viendo lo que el pueblo de Israel había hecho, se entristeció. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué menospreciáis la presencia de Dios? Decía Moisés, le decía al pueblo. ¿Por qué menospreciáis? ¿Acaso Dios no los ha bendecido? ¿Acaso Dios no los ha honrado? ¿Por qué hacéis un becerro de oro? Y empezó a destruir, a quitarlos, a limpiarlos y a instarles que vuelvan su corazón otra vez a Dios. Empezó a instarles que vuelvan otra vez su corazón a Dios. Y ellos se arrepintieron. En Éxodo 33:1, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al feresteo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres pueblo de dura cerviz, no sea que yo te consuma. Yo no subiré en medio de ti. Aquella persona que había sido todo para Moisés, aquella persona que había sido todo para Moisés. Moisés se había acostumbrado a vivir con Dios, a mover con Dios, a caminar con Dios, y ahora Dios le estaba diciendo: yo no voy a seguir contigo. Me imagino a Moisés en ese momento que se le habría roto el corazón totalmente. ¿Cómo? ¿Ya no vamos a tener esas charlas? ¿Cómo? ¿Ya no voy a estar con tu presencia? ¿Me estás diciendo eso, Dios? ¿Cómo? ¿Ya no voy a tener esa intimidad contigo, Dios? ¿Me estás diciendo eso, Dios? ¿Te imaginas que por un momento el Espíritu Santo se nos fuera quitado? ¿Quién sería nuestro consolador? ¿Quién sería que esté con nosotros cuando tengamos problemas y estemos en tiempos de angustia? ¿Quién sería cuando le pidamos sabiduría y no tengamos palabra para poder salir de aquel problema? ¿Quién sería el que esté con nosotros si un día se nos fuera quitado el Espíritu Santo? Pero Moisés no se quedó quieto y empezó a mover al pueblo al arrepentimiento, en holocaustos, en sacrificios. El versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Estaba el tabernáculo, la tienda, en medio del pueblo, y viendo Moisés de que la presencia no descendía,
dijo: este pueblo está lleno de pecado y Dios no quiere descender a este lugar y yo necesito su presencia. Voy a mover la tienda. Y con toda su fuerza se empezó a desmontarla, a girarla, aunque eso le costara la vida, y la movió del lugar. Dice que movió la tienda fuera del pueblo y la llamó tabernáculo de reunión. Y estando Moisés fuera del pueblo, fuera de todo pecado, ese es tu pueblo pecaminoso, Dios, te he puesto la tienda aquí para que tú desciendas otra vez, y no me dejes. Me imagino a Moisés estando en la tienda de tabernáculo, solo, apartado. Me imagino a Moisés intentando recuperar aquella presencia de Dios de que se había apartado. Me imagino que lo único que pudo hacer fue arrodillarse y empezar a adorar. Padre, no partes de mí tu presencia. No apartes de mí tu presencia. Tu presencia. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Y Moisés estando en aquel lugar cantando, preocupado porque la presencia de Dios descendiera. Y Dios, viendo el corazón de Moisés, dice la palabra de Dios que como cuando Moisés estaba en el tabernáculo, vino la nube de Dios, y la nube de Dios descendió a aquel lugar, y Moisés adoraba porque donde está la presencia de Dios solo hay adoración. Donde está la presencia de Dios solo hay libertad, solo hay adoración. Donde está la presencia de Dios solo hay adoración. Y el pueblo, viendo que la presencia de Dios había descendido al tabernáculo, todos arrepentidos, dice que salieron de sus tiendas y empezaron a adorar con Moisés. Moisés, estando en la tienda, viendo ya que la presencia de Dios había descendido donde él estaba, empezó a declararle en Éxodo 33 del verso 12 en adelante: Padre, tú me has mostrado, tú me has dicho que saque este pueblo, que guíe a este pueblo, pero no me has mostrado a quién enviarás conmigo. Padre, tú dices que he hallado gracia delante de ti. Ahora bien, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo. Pero en el verso 14, sabes bien que este pueblo es un pueblo duro, terco, de dura cerviz, le dice Moisés a Dios. Pero Dios en el verso 14 le dice: Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés en el verso 15 le dice: Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, le dice Moisés. He visto la vara convertirse en serpiente. He visto los mayores milagros acontecidos en la tierra, las plagas por las cuales tú liberaste al pueblo de Israel. He visto delante de mis ojos abrirse el mar rojo, le dice Moisés. Pero yo no quiero los milagros, yo quiero al Dios de los milagros. Y si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, le dice Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí, le dice Moisés. No me saques de aquí, le dice Moisés. No me saques de aquí, le dice Moisés.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Y entiende lo que Dios te está hablando hoy a tu corazón. Dios te está tocando, te está instando, te está diciendo: te llamé, te escogí, te dije hijo, te dije mío eres tú. Te he puesto propósito delante de ti. Pero muchas veces has hecho altares, te has desviado, has cambiado el propósito que yo puse en ti, te has desviado. Hoy Dios te está diciendo que vuelvas otra vez a sus caminos. Hoy Dios te está diciendo que vuelvas otra vez a tener esa intimidad con Él. Muchas veces en el lugar donde estamos es lo que impide la presencia de Dios. Y Dios muchas veces nos dice y nos llama: sal de donde estás, sal de donde estás, porque lo que estás haciendo en el lugar donde tú estás impide que la presencia de Dios descienda, impide de que yo descienda, dice Dios, impide de que yo descienda, dice Dios. Y Él hoy te está instando, cierra tus ojos ahí donde estás. Él hoy te está instando a que entiendas de que tienes que cambiar, de que tienes que mover, de que tienes que accionarte y de que tiene que haber un celo en tu corazón por la presencia de Dios. Solo Él, solo Él, solo Él y solo para Él. Por Dios es que caminamos, por Dios es que hacemos, por Dios es que buscamos, por Dios es que lo hacemos todo, por Dios es que lo hacemos todo. ¿Qué te parece si adoramos juntos hoy y buscamos esa presencia de Dios? Hoy Él quiere manifestar.